noches, queridos amigos. Bienvenidos todos. Quería, aparte de agradecer vuestra presencia, deciros de manera inmediata que vamos a respetar la temperatura ambiente y a desformalizar un poco por si tenéis agobio de calor, porque hemos pedido que intensifiquen el aire y me dicen que lo tienen a tope, que esperan que lo notemos. Bien, quería deciros que esto no es la cena todavía, sino la tertulia que precede a la cena. Nosotros en el Centro UNESCO Valencia hemos desarrollado desde hace 3 años unas tertulias una vez al mes prácticamente en el Centro Cultural Bancaja, que van calando poco a poco en la opinión pública valenciana. Hoy mismo, que ahora tendré el placer también de pasaros una copia, firman 2 de los miembros de la Junta de UNESCO en el diario Levante sus opiniones al respecto. En esas tertulias que hemos hecho, desde hace 3 de ellas, las emitimos en directo por el sistema streaming, con las cámaras, a el circuito de internet, a las redes. Tenemos respuestas, entonces lo que vamos a hacer es, con vuestro permiso, una primera media hora o un coloquio transmitido, si queréis nos quitéis la chaqueta para salir formalizados si queréis, y después haremos como hacen en Bilderberg y otros sitios de estos extraños, mandar a la prensa fuera y quedarnos en una cena absolutamente off the record, para que podamos continuar o bien solo en cada una de las mesas conversando entre nosotros o bien compartiendo micrófono. Ahora espero de las chicas que con rapidez y diligencia os presenten una tarjetita roja en la que hemos sintetizado la preocupación que hay en el Mediterráneo sobre esta revolución que está bajo nuestros propios pies. Esta revolución nosotros le hemos puesto simplemente un titular que es: si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. Eso es lo que una de las pintadas que había en la Puerta del Sol, y este impulso que empezó tan espontáneo y de alguna manera diríamos tan limpio de pretensiones, como se ha hecho duradero y largo, da la impresión de que ahora pierde su personalidad. Yo comenzaría leyendo, para estimular lo que se espera que puedan hacer otros, 2 párrafos que ha escrito nuestro valenciano amigo ilustre, Manuel Vicent. Escribía el otro día en El País: saber parar a tiempo, tener el sentido del límite, es la primera regla del arte. Este principio debe aplicarse igualmente a cualquier ideal o sentimiento colectivo, ya se trate de una revolución o de una juerga entre amigos, y por supuesto también a esa insurrección pacífica de jóvenes indignados que ha ocupado la Puerta del Sol y otras plazas de España. La cólera tiene un recorrido muy corto. Más allá de romper escaparates ante la carga policial, ese movimiento del 15 de mayo debería encontrar una salida desde un fermento interior para evitar que el tiempo lo pudra. Esta protesta juvenil sin origen ni destino conocidos, que ha condensado a través de Internet un ambiente muy cargado de electricidad, corre el peligro de diluirse en un sentimiento de rebeldía difusa que algunos elementos turbios se empeñan en degradar, en subvertir o en asimilar al sistema. Dado este es el testimonio que ha escrito Manuel Vicent, y dado que tengo ya quien me pide la palabra y el micrófono, voy a empezar solicitando a Alberto Moncada que haga su primera aportación con una brevedad semejante. Tu punto de vista. Bueno, estás en el aire. Hemos tenido la suerte, Alejandro y yo, de que el Levante de hoy salgan nuestros artículos sobre el tema. Hombre, es bueno para los sociólogos que podamos ser testigos de un cambio. Ha habido un cambio de tendencia gordo, y eso es muy positivo para nosotros, ¿no? Es decir, el mensaje del sistema a la gente era... ¿Cómo? Correcto. El mensaje a la gente era: vosotros trabajar y luego pasarlo bien. Es decir, el asunto es privatizar el comportamiento, convertir al ciudadano en consumidor de muchas cosas, especialmente de compras, de valores, de viajes, tal, y olvídate de los demás. Yo cuando vengo a Valencia siempre me impresiona ver, cuando entro por la calle Colón, ver los 3 altares al consumo, que son los 3 edificios del Corte Inglés uno detrás de otro, ¿no? Y eso es, digamos, bastante interesante. Entonces, es bueno que ha cambiado el paradigma. Ahora
podemos volver a pensar que se puede ser ciudadano. Y yo agradezco a esta revolución que precisamente nace en los países árabes, que luego hemos encargado a los españoles y que sube para arriba. Eso es un cambio de signo. Nos ha cogido desprevenidos, a la gente que defiende el statu quo les ha molestado muchísimo, y la novedad es el uso de la vía pública. En el artículo de hoy de debate yo digo que, claro, la democracia formal ha convertido la vía pública en una cuestión controlada. ¿Controlada por qué? Porque el derecho de reunión está formalizado y porque en la calle básicamente es de los coches y de los comercios. Entonces esa plaza pública que era el lugar de discusión se está marginando. Eso también es muy positivo, por eso han tratado de evitarlo metiendo gente antisistema para que haga violencia, pero en conjunto. ¿Cuál es el resumen? El movimiento 15M tiene un largo recorrido, ellos son una gente muy de fiar, como en todas partes tienen sus problemas, el asunto será cómo enchufan eso con el sistema político, pero a los políticos los ha dejado, no diré en calzoncillos, pero bastante anonadados, porque evidentemente llevamos 6 años de una corrupción política grande, se han constituido ayuntamientos y parlamentos con gente imputada, y esa gente, según los chicos, no debería estar ahí. De modo que estamos en un punto de partida y nosotros, los compañeros, los sociólogos, estamos encantados de asistir a un cambio de tendencia. Muchas gracias, Alberto. Hace menos de 3 semanas estuve en Palermo en una conferencia mediterránea sobre identidades en el Mediterráneo y conflicto. Es sorprendente que de todos los que llevábamos la ponencia preparada, solo nos preguntaran Puerta del Sol, Puerta del Sol, Puerta del Sol, ¿qué pasa en España? Había una gran expectación y no con desagrado, porque en Italia mismo decían que una movilización de protesta contra algunas cosas que parece que no gustan les resultaba ejemplar. Bienvenido, JJ. ¿Ya seguís? Ahora os donaré la palabra. Bien, decía esto porque algunas de las opiniones expresadas pueden, digamos, poner en jaque el sistema como tal. Yo pienso que las aportaciones contenidas en este impulso, que ha nacido limpio, podría perfectamente conciliarse con una rectificación que no supusiera una confrontación destructora de todo lo que a lo largo de décadas España ha conseguido en una recuperación democrática que a su vez fue tomada como ejemplo pues no hace tantos años, hace 2 o 3 décadas. Incluso en la Unión Soviética se hicieron seminarios para ver la vía española a la democracia. Nosotros, que fuimos modelo, estamos en un momento, digamos, de incertidumbre. Veo muchas personas con capacidad de... Alejandro, que también publica hoy, va a decir algo. No, solo muy breve, porque pensaba que venía fundamentalmente a sustituir a mi buen amigo Luis Aznar, que es el presidente del Centro UNESCO Valencia, aunque pensaba que algunas cosas habría de comentar a la vista de la invitación que recibí para la cena de esta noche. Bueno, lo de hoy, desde luego, ha sido casual encontrarme aquí la fotocopia, doblemente casual, a no ser que José Manuel, aparte de hacer la fotocopia, tenga mano en el Levante para haber incluido también los 2 artículos para la cena de esta noche. Bueno, nada, solamente decir que creo que es un tema que vale la pena reflexionar sobre él. Yo, esto de los audaces, me encontré con la frase esta de Virgilio de la Eneida, audentes fortuna juvat, que él creía que la fortuna sonría a los audaces. Yo creo, y me sumo a que esta cosa no es casual, sino que es en todo el mundo. Hay una revolución como la que vivimos, estaba yo comentando ahora con mis compañeras en los años 60, hoy nos ha repartido Fermín Palacios, que por lo visto lo ha reeditado para el sindicato independiente, que él es el secretario, justamente un folletito que Rafael Blasco, nuestro conseller, recordará, y bueno, y Consuelo también, cuando su hermano estábamos en la facultad, que se editó en aquellos años en la Facultad de Derecho. No sé quién lo editaría porque yo estaba empezando, pero yo recuerdo esto en la Facultad de Derecho. Entonces, acabo, porque son otras personas, pero sí que preferiría un poco justificar la ausencia de nuestro presidente Luis Aznar y decir que este es un movimiento general, que cuando hace unos años en las ciudades francesas surgió, pues luego Stefan Hessel en este pequeño opúsculo, pues también lo vuelve a plantear, que había que indignarse en forma positiva. Solo acabo diciendo que los sueños de estos jóvenes
pues que realmente estos audaces, indignados, pues no se perviertan. También creo que, igual que la revolución del 68, mucha gente cree que no sirvió para nada. Jacques Derrida dice que sí, que cambiaron muchas cosas. Yo creo que sí, aunque solo se puede decir que fue por su número, 68. La de ahora también creo que es parecida, aunque alguna gente se rasgue las vestiduras. Lo que espero es que no se pervierta y que no se perjudiquen todos esos sueños. Y perdón por la extensión. Muy agradecido. En aquella mesa vamos a tomar alguna opinión. Por ejemplo, Antonio Oliver, que veo que ya tiene anotado, la misma brevedad, te rogamos. Hola, buenas tardes. Yo no estoy tan convencido de que haya una conexión directa ni con las revueltas árabes ni con el Mayo francés. Con las revueltas árabes pues sí que es una cierta sincronía, pero ni siquiera de los tres países, es decir, por un lado Túnez, Libia y Egipto responden a la misma dinámica. Es un poco largo explicar por qué. Pero la diferencia que más me interesa es dejar claro que esta revuelta, o este movimiento, no es libidinal, es decir, no está sujeto por apetitos y por un amplio deseo de revolución sexual, como el Mayo francés, y eso es bastante curioso visto desde esta perspectiva. No es utópico, y eso también es bastante curioso. No hay ninguna reivindicación que tenga que ver con la utopía, sino con la concreción casi, performativa. Y en tercer lugar, bueno, sí es verdad que es sofisticada y pacífica. Hay un señor que se llama Jean Charles, que ha sido, el que ha informado la revolución en los países árabes a partir de una estrategia de pacifismo muy elaborada y muy sofisticada. De forma que el Mayo francés no fue pacífico, sí que había más locuras que las que aquí han escandalizado a algunos, sí fue libidinal, es decir, sí que había un planteamiento de revolución sexual que no tiene nada que ver con las reivindicaciones de los acampados en ninguna de las ciudades de España, y creo que es sobre todo performativo. Así es que, muchas gracias. Gracias. Adolfo, ¿quieres tú intervenir ahora? ¿No? Muy bien, regreso a la mesa Moncada y espero de Agustín Remesal y de JJ una breve intervención, que sois ambos acreditados en el uso del micrófono. Gracias. Bien, yo lo siento. Yo lo siento que todavía mi artículo no haya aparecido, aparecerá mañana en la cadena Vocento, pero bueno. Te doy una pista, se titula Teorema de la Indignación. Bueno, y voy a decir solamente una idea respecto a eso, porque naturalmente el análisis del asunto es largo, complejo y sin duda alguna va a durar mucho tiempo, porque parece ser que esto no va a acabar ni mañana ni pasado. A mí una de las cosas que más me sorprendió cuando estuve hace 15 días en Madrid, en la Puerta del Sol, una noche concretamente, fui solamente para ver lo que estaban leyendo los chicos, las chicas, los hombres y las mujeres que estaban allí. Lo que leían, simplemente. Porque todo el mundo estaba hablando en televisión, en las radios, en los periódicos, de la diversidad, incluso de la confrontación de orígenes, de ideologías, de opciones que allí se estaban planteando. Yo vi que a la gente leía sobre todo libros de mucha vanguardia. Estaba allí, por cierto, un buen amigo mío, Agustín García Calvo. Naturalmente todo el mundo se tiraron como lobos a toda la literatura libertaria. Pero yo creo que la Biblia, es obvio que voy a decir de todo este movimiento, es el libro naturalmente de Stéphane Hessel, Indignaos, Anignez-vous, y que en Francia, acabo de llegar de allí, ha vendido ya 2 millones de ejemplares. La idea es la siguiente: no es sorprendente que a principios del siglo XXI haya desembocado el paradigma, la alegoría, el símbolo más importante de lo que de más sano tuvo el siglo XX, que es precisamente Hessel por una parte, y también, como no, gente en España como mi buen profesor de estructura económica José Luis San Pedro. No es extraño, o no es por lo menos un asunto para observar y para analizar, que precisamente lo mejor que quedó del siglo XXI, esa parte más honrada de un siglo pasado por la violencia, por la barbarie y por el exterminio nazi de los campos de concentración, haya llegado vivito y coleando, por lo menos en el libro que se ha convertido en la Biblia del movimiento, es solo una pregunta. No se hagan ustedes ilusiones.
Podemos temer a las palabras, pero no se puede negar a la primavera. Precioso. Luego, en esta mesa, Gaspar Lasso, que nos diga algo. Bien, poco voy a decir porque yo me dedicaba a los jóvenes universitarios que compraban libros. Pero de todos modos aquellos ya eran muy parecidos a estos, o casi los mismos. Por lo tanto, lo único que puedo decir es que mi padre me explicaba economía y hoy lo que me explicaba no sirve para nada, porque la economía que me explicaba ya no es la de hoy. Por lo tanto, lo que yo creo que hacen los jóvenes hoy es querer entendernos, y no nos van a entender porque somos muy incomprensibles, de tal manera que ni siquiera nosotros nos entendemos. Quiere decirse que si ven, por ejemplo, a asesinos reclamando, por ejemplo, escaños, o por ejemplo, en otro orden de cosas, nosotros Vale, bueno, estoy muy contento y agradecido de haber sido invitado a esta sesión. Me estaba recordando cuando empezó el debate que no sabía muy bien que eso era así. Ponía en la invitación ponía acogida de invitados y luego cenar, pero no decía nada de esto. Entonces me estaba acordando de un libro que hace poco acudí a su presentación, que se llama El arte de raonar. Y yo creo que este es un ejercicio muy sano que tenemos que hacer las personas, el arte de raonar, porque ciertamente que raonar es un arte y se nos ha caído de sopetón encima de nuestra historia política, personal, social, etcétera, pues un movimiento que no esperábamos. Y seguramente algunos nos hemos escandalizado, unos más que otros. Yo creo que yo quería hacer una pregunta, más que afirmaciones ninguna, porque no me atrevo a hacer afirmaciones cuando no conoces bien exactamente el origen de las cosas. Pero la pregunta es, ¿seríamos capaces de hacer cada uno de nosotros algo que nos indigna? Es decir, hacer una lista de lo que nos indigna. Seguramente llegaríamos al convencimiento de que hay muchas cosas en las que nos sentimos indignados. Si encontráramos, como encontraríamos muy fácilmente, la lista bastante extensa, luego tendríamos que ponerla en orden. Y veríamos cómo hay gran cantidad de las reivindicaciones que se están presentando por un montón de gente en todas las ciudades de nuestro país, en las que tendríamos que decir que coincidimos. Porque es verdad que hay cosas que no nos parecen bien, que no nos sientan bien y que calladamente nos indignan. Aquí la cuestión está, yo creo que este es un gran reto, sobre todo para los que de una u otra manera asumimos alguna responsabilidad en el ámbito de lo público. Y me refiero al ámbito de lo público no solamente a quien ejerce funciones de gobierno, de la administración, también a los medios de comunicación, también a quienes tenemos de una u otra manera alguna cosa que de vez en cuando decimos. Y es justamente por qué estamos dispuestos a tragar con todo. Es que así no podemos convencer a nadie de que esto merece la pena. Cuando uno compara la situación, diríamos, que nos ha venido dada, con el índice de participación en el proceso electoral, cuando uno lo compara con la situación que se encuentran, pues, para los que somos católicos, las iglesias, la media de personas que acuden a la iglesia, cuando uno compara con la aportación de ideas que se hacen desde la gente joven, pues a la gestión de lo público, uno descubre que algo debe estar pasando. Por tanto, nuestra responsabilidad es, desde mi punto de vista, y esa es la pregunta, hacer la lista de indignaciones, convertirnos en audaces, como propone Alejandro en el artículo de hoy, y empezar a decir o a capitalizar seguramente la solución de algunas de las cosas con las que no estamos de acuerdo, que son muchas, seguramente. Gracias. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, hay dos insinuaciones aquí y luego solicitaré voluntarios, el que quiera, que levante la mano, y si no,
serán las últimas preguntas. Yo tenía a JJ y Bastenbergue en la lista. De un valencià. No, sí, Però posa de cara si no, vostès perdonen. Bona nit. Vostès advertiran que jo no soc un jove ni estic indignat. Soc un jubilat i molt malallet i molt cabrejat. I a més, he estat estos dies en estos xicots, que estan molt verds políticament, però me n'ha donat que tenen raó. Quasi tots són molt periodistes, només hi ha que veure els eslògans. No és una crisi, és una estafa. Això resumeix tot el procés en el que estem fixats. Són, a més, molt innocents, perquè si foren més polítics, o tinguin la mala llet que pertoca, doncs ho han fet d'una altra manera. Però al mateix temps, algú és molt intel·ligent i els orienta. Ni un gram de violència. Vostès han advertit que ni un gram de violència, perquè són pragmàtics, no dic que siguin morals, són pragmàtics. Els guàrdies són més, i els polítics tenen més mala llet que ells, i per tant, el millor és pau, i moure les manetes. Així no se farà una revolució, però hi ha que donar-los una alternativa, com els novilleros. Hi ha que esperar les pròximes eleccions, perquè aquest moviment no s'ha parat, no s'ha parat. El capitalisme caníbal està allà, i està menjant el present i el futur, i continuarà el cabreig. Jo, la meva esperança és això, per apuntar-me a ells, i que me jubile, però almenys pegant pedraes y crits. Vale, muchas gracias. Bueno, Bastenbergue y don Agustín, me gustaría que usted hiciera una última intervención. Sí. Empezamos con Bastenbergue y se lo paso. Hola. Yo estoy en pleno proceso de integración en la sociedad española, por lo tanto intentaré verlo desde fuera. Yo creo que ponerse a favor o en contra del movimiento de los indignados pues no nos toca, porque no estamos ahí. En todo caso, es una participación ciudadana que hay que tener en cuenta, no cometer el error de mirar por encima o mirar por debajo, ni traérselos a un lado o expulsarlos más allá. Mientras no haya un movimiento que implique una violencia que justifique una contraviolencia, y no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, que la gente se exprese y tendrá tiempo para avanzar. Y otra cosa, las revoluciones no siempre han sido continuadas, en momentos dados han sido esporádicas, por lo tanto pueden desaparecer pero pueden volver, por lo tanto simplemente es mantener un ojo avisor. Bueno, yo la última intervención, porque el magisterio se condensa en la persona, el filósofo don Agustín Andreu, le agradecería mucho que hiciera la última intervención. Gracias. Muy brevemente, como no soy periodista ni sociólogo, no puedo hablar de los acontecimientos cotidianos. Como teólogo y filósofo voy a decir que las grandes religiones son como volcanes que pueden estar dormidos 1000 años, pero despiertan. Y el Islam, que ya tuvo su ilustración en Damasco, una gran ilustración que se llama Avicena, Averroes, Maimónides, toda la ciencia griega resucitada en la medicina, el Islam está despertando. Como todos los despertares son violentos, molestos, irracionales, pero está despertando el Islam. Si el Islam a lo largo del siglo se hace dueño de sí mismo, y la independencia que después de la Segunda Guerra Mundial fueron conquistando todos estos países o recibiéndolas como un don de Naciones Unidas, consiguen orientarse, el Mediterráneo volverá a ser el mar que fue y que desde el siglo VII está partido y dividido. Primer punto. El segundo punto que quiero decir es que he trabajado mucho eso y no lo voy a poder exponer aquí, pero tengo escrito 4 libros sobre el error que se comete en el siglo XVI cuando se empieza la nueva historia de Europa en Descartes y Locke y no en Leibniz y Shaftesbury. Es un gran error la consagración de la antropología del Homo homini lupus. El sagrado egoísmo es un error. Y creo que el ciclo de predominio indiscutible del hombre anglosajón ha entrado en crisis. En tercer lugar,
de esta juventud admirable que hay ahí, he de decir que aunque están mezclados con todos los ninis, los anarcos, los tales, sí, pero ahí hay un grupo de chicos que han dicho: el siglo XX no se puede repetir. 2 guerras mundiales y medio siglo de Guerra Fría con el peligro inminente de una tercera guerra mundial y los dineros dirigidos a hacer armas, no se puede vivir. No se puede repetir un siglo culto con 60 millones de muertos en los campos de batalla y en los bombardeos. Y esos chicos llevan dentro eso, como yo que soy niño de la guerra, he llevado toda mi vida dentro como tema el entender aquella guerra. Y como propósito, esa guerra civil no se puede repetir. Y creo que esos chicos llevan dentro el programa de que la religión ha de dar una respuesta más clara y más elevadora de lo que ha hecho el cristianismo y lo que ha hecho el islamismo. El círculo anglosajón se ha acabado. Los Estados Unidos no pueden remediar lo de Venezuela ni de ese modo de intervención se ha acabado, y el Mediterráneo resucita. Se va a acumular mucho dinero y mucha fuerza en el norte de África, que fue la patria de San Agustín y de uno de los pensadores mayores de la civilización occidental. Dicho esto, gracias por... Muchísimas gracias, no ha defraudado en absoluto el magisterio maravilloso de don Agustín. Con esto terminamos la transmisión en streaming de nuestro coloquio y quería deciros que no le vamos a dar la espalda a lo que ocurra. La UNESCO es un viento que sopla y que tiene una dirección, y la dirección no es esconderse de las cosas que se producen, básicamente en el entorno que nos rodea, que es este entorno mediterráneo. Pero ahora veréis, al pasar a la segunda fase, a la cena, cómo es la alegría, la fuerza de la esperanza. Yo ruego a las azafatas, una vez terminamos esta sesión, que repartan el catálogo de la fiesta que vamos a tener mañana, porque la multaca es el encuentro desde la alegría. Y con esto, muchas gracias a todos por esta primera fase. Gracias.